Muy buenos días, bienvenidos otra vez a nuestra serie de clases acerca de la historia del Antiguo Testamento. Pues ya estamos casi al fin a esta serie de clases. Tenemos nada más uno más después de eso. Y en esta clase vamos a hablar acerca de la restauración de Israel. En la última clase estuvimos hablando de la caída de Israel y de Judá, y cómo entraron en la cautividad. Pues se pasa 70 años allá en la captividad, según la profecía de Jeremías, y luego, terminando este tiempo, tenemos el tiempo de la salida de captividad, de algunos, porque no todos salieron, de algunos de captividad en Babilonia, y regresaron a Jerusalén y reedificaron el templo y el muro de la ciudad. Y vamos a hablar acerca de estas cosas en esta clase, ¿ok? Vamos a empezar en el libro de Daniel, porque Daniel sirvió a los reyes desde el tiempo de casi inmediato después de entrar en la captividad. A través de toda la historia de la captividad, él sirvió a los varios reyes que fueron sobre Israel, sobre Babilonia, y luego el reinado de los medos. Sirvió varios reyes, levantaron al puesto más alto en el gobierno bajo el rey como el primer ministro, y también fue profeta. Entonces su libro es una combinación de profecía y de historia, y allá encontramos unas cosas que nos ayudan a entender cómo pasó las cosas. Entonces vamos a empezar aquí en el libro de Daniel, y voy a leer del capítulo 9, comenzando del primer verso. Se dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que hubo Jehová al profeta Jeremías, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, y hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente, hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Entonces aquí vemos la oración de Daniel como un líder del pueblo, orando en una oración de arrepentimiento de Dios. Y es importante, cuando queremos que Dios restaure algo, siempre hay necesidad de arrepentimiento, y aquí lo tenemos. Entonces vamos a brincar sobre unos versos y continuamos en el verso 17, porque todo es oración, ¿ok? Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye, abre tus ojos y mira nuestras desoluciones. Y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiado en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Tus muchas misericordias. Oye, Señor, perdona, resta oído, Señor, y hazlo notares por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Entonces aquí terminamos con la oración de Daniel, ¿ok? Dios estaba hablando a través de esta oración de Daniel, porque Daniel fue también un profeta, un líder del pueblo,
un trabajador en el gobierno secular de los Medos y también un profeta. Entonces tuvo como varios sombreros y los cambiaron. Pero también Dios habló a través de otros profetas. Y entonces Daniel había buscando en los libros de los profetas, específicamente en los libros de Isaías y Jeremías, y encontró lo que dijo, y por eso salió esta oración que acabamos de ver. ¿Okay? Dios siempre se usa sus intercesores y profetas para preparar lo que Él va a hacer. Déjeme explicar eso porque es importante. Cuando Dios hizo a Adán, ya estamos hablando de Génesis, estamos hablando de la historia de creación, Génesis capítulo 1 y 2, ¿ok? Dios hizo este mundo y el universo y hizo a Adán. Y puso a Adán encargado de este mundo. En este proceso le dio dos cosas, potestad y autoridad. Potestad y autoridad, ¿ok? Por mucha gente estas palabras son igualitos, pero por la verdad no son igual, son cosas diferentes. La manera más fácil para explicar la diferencia entre los dos es si miramos al gobierno de Inglaterra. Allá en Inglaterra ellos tienen una reina. La reina es como el dueño de toda la nación. Ella tiene potestad. Porque ella tiene potestad, ella es la más alta, ¿ok? Pero ella no manda. Hay un primer ministro que manda, porque el primer ministro tiene autoridad. Entonces ella tiene potestad y él tiene autoridad, ¿ok? Muchos han enseñado que cuando Adán cayó en pecado en Génesis capítulo 3, dio autoridad a Satanás, pero eso no es correcto. Le dio potestad, no autoridad. Potestad, estoy seguro que eso es de potestad, porque Satanás está nombrado el príncipe del poder de los aires. También está nombrado el príncipe de este mundo. Estas dos palabras hablan de potestad. Pero la autoridad quedó con Adán. Entonces, para que Satanás mueve en este mundo, Satanás necesita la autoridad de Adán. Eso es porque tenemos brujos, hechiceros, satánicos y todos ellos. Cuando ellos se hacen sus obras, dan autoridad a Satanás y sus demonios para obrar. También cuando oremos o profetizamos, damos autoridad a Dios para que Dios pueda obrar. Bueno, ¿cómo es que necesitamos dar autoridad a Dios? Dios es una autoridad más alta. Dios es Dios. Sí, pero Dios ha decidido, porque Dios es una autoridad justo, y Dios nos ha dado a Adán y a través de Adán a nosotros autoridad aquí en este mundo, que aunque Dios es una autoridad superior, no se mueve aquí en el mundo, sino que tiene nuestra autoridad. ¿Se puede mover aquí en el mundo? Sí, no necesita nuestra autoridad, pero para que todo sea hecho en una manera justa, siempre busca nuestra autoridad, ¿ok? Entonces, cuando oremos, cuando profetizamos, damos esta autoridad a Dios. Entonces, aquí cuando estamos hablando de que los profetas y intercesores profetizaron y oraron y declararon, es para dar esta autoridad a Dios. Dios no mueve hasta que alguien, un ser humano aquí en el mundo, se ore o se profetiza o se declara para que sale de la boca humana, ¿ok? Entonces, en este caso en particular, tenemos dos profetas que fueron usados para que este mover de Dios fue hecho, y esos dos fueron Jeremías y Isaías. En el capítulo 48 de Isaías nos da una definición de por qué la profecía existe. Y eso es para que sabemos que es Dios. Si Dios nos profetiza algo y sea cumplido, sabemos eso es Dios. Pero si no tenemos la profecía, cuando se pasa buscamos otra respuesta. ¿Ok? Ok, aquí es Jeremías. Eso es lo que Daniel había leído para sacar el concepto de los 70 años. Jeremías 25, versos 11 y 12, se dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y se verán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Eso es muy raro aquí, que tenemos un
una medida de tiempo tan exacto en la escritura. Normalmente Dios dice algo un rato o 1000 años, y 1000 años es un número vago, o pronto, pero aquí Dios dijo exactamente 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. ¿Ok? Entonces, muy claro lo que Dios tiene planes para hacer, y está diciéndolo a través de la profeta Jeremías. También tenemos profecía de Isaías. Se dice en capítulo 44, comenzando en verso 24, y voy brincando un poco en esto. Así dice Jehová tu Redentor, que dice a Jerusalén, serás habitado, porque Jerusalén fue vacía, ¿ok? Y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice de Ciro, es mi pastor. Ciro fue el rey de Babilonia, ¿ok? O de los medos, por la verdad. Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Otra vez, profecía muy, muy específico. Este rey Ciro es el rey que los permitió regresar a Jerusalén para edificar el templo. Entonces Dios es muy, muy claro en esas profecías. Probablemente una de las profecías más claras en toda la Biblia. ¿Ok? Bueno, entonces, tenemos la restauración del templo. Ya hemos empezado con Daniel, ya tenemos el concepto, ya es tiempo para hacerlo. La historia su mismo de la restauración está dividido en 4 libros. Tenemos, 5 si incluimos de Daniel, pero este es 4 básicamente. Esdras, eso es la historia principal de la reconstrucción del templo. Ageo es un libro de profecía corto, 2 capítulos nada más. Él fue uno de los profetas que ministró durante este periodo de tiempo. Tuvo un parte en la reconstrucción del templo. También tenemos Zacarías, que fue el otro profeta que ministró durante este mismo periodo de tiempo. Los dos conocieron uno al otro, probablemente hasta una medida trabajaron juntos. ¿Ok? Los dos estuvieron allá en Jerusalén profetizando a la gente, animando a la gente para que ellos cumplieran la obra. Y también tenemos la historia de Nehemías, que es la historia principal de la ciudad y su muro. Entonces, empezamos con el templo y luego con el muro. Los dos son partes de esta historia de restauración. Esdras, para que sabemos quién fue Esdras, fue un escribe. Él fue uno de los que escribió copias de la Biblia. ¿Ok? Y Nehemías, vamos a ver, fue el copero del rey. Los dos profetas fueron profetas, y ellos fueron importantes por sus profecías y cómo las profecías animaron a la gente. Okay, entonces, aquí en Esdras, el primero capítulo, el primero verso, se dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, hemos tenido Babilonia y a Persia, luego los medos, para que cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Déjeme pausar un momento aquí. Se parece así como lo leemos, como Ciro ha aceptado Jehová como su Dios. Yo creo que no. Ellos tuvieron este concepto. Hemos hablado del concepto de dioses regionales. Entonces, a Ciro, Jehová fue uno de los dioses de uno de las regiones que fue bajo su reino. ¿Ok? Entonces, no ha aceptado Dios. Está usando
Jehová, Dios de los cielos, porque eso, en su conocimiento, en su concepto, eso es el nombre de Dios, ¿ok? De nuestro Dios, de Jehová. Continuando. Quien haya entre vosotros de su pueblo, mire, dice su pueblo, pueblo de Dios, no nuestro pueblo, ¿ok? Sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifica la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, el cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado, en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres en su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarios para la casa de Dios, el cual está en Jerusalén. Entonces, Ciro está dándoles permiso. Él va a invertir en eso, pero también está diciendo al pueblo de Dios, inviertan ustedes en su propio templo por su propio Dios. Entonces Ciro dio permiso a los judíos que ellos regresaran a Jerusalén cumpliendo las profecías de Jeremías y Isaías que acabamos de leer. También les regresó los artículos del templo que fueron sacados del templo por parte de Nebuchadnezzar, de los babilonios, cuando Jerusalén fue captivado, ¿ok? Eso está mencionado en el séptimo verso del capítulo 1. El primer regreso no fue bajo Esdras, sino Zorobabel. Zorobabel en aquel tiempo fue el sumo sacerdote de Israel. Y él regresó a Jerusalén para empezar este trabajo, y 42.360 judíos regresaron con él. Y está mencionado en capítulo 1, verso 6, y en capítulo 2, verso 69, que ellos levantaron una ofrenda para pagar por la reconstrucción. El rey podía regresar los artículos del templo a ellos, porque lo que pasó, déjeme explicar eso, fue la costumbre de ellos cuando captivaron el otro pueblo. Ellos tuvieron el concepto, todos estos pueblos antiguos, que las batallas naturales que ellos tuvieron entre dos pueblos fueron también batallas entre sus dioses. Mientras que tuvimos la batalla aquí en el mundo, ellos estuvieron batallando allá en el cielo. Y la ganancia fue al Dios más poderoso, no al pueblo más poderoso. ¿Ok? Entonces, en este caso, Nebuchadnezzar de Babilonia conquistó a Jerusalén, y en su mente eso es: mi Dios ha sido más poderoso que el tuyo. Entonces sacó todos los artículos del templo, todo de oro y de plata del templo de Dios allá en Jerusalén. Se hicieron un inventario, se hicieron una lista, y llevaron todas estas cosas y los pusieron en cuartos de bodega en el templo de Dios de Nebuchadnezzar. Eso es importante. ¿Por qué hicieron eso? Uno es para que la gente no pudiera adorar allá en el templo en Jerusalén. Pero otro es ya están bajo la autoridad del rey de las Babilonias. ¿Ok? Es como ya Jehová está bajo la autoridad en su mente de este otro rey. Obviamente no fue así, pero en su mente ellos pensaron así. Entonces se llevaron todos estos artículos, pero los mantuvieron en inventario, les mantuvieron separados. Ellos supieron exactamente cuáles artículos pertenecieron a este templo, igualmente como supieron por los otros, porque tuvieron este concepto de dioses territoriales. Siempre había la posibilidad de reconstruir este templo. Si ellos necesitaban el Dios de Judá, trabajando en Judá, ellos necesitaban reconstruir este templo. Este fue en su concepto en aquel tiempo, ¿ok? Entonces, ellos guardaron estas cosas separados en la lista de inventario para que ellos pudieran regresarlos en aquel tiempo que ellos necesitaban reconstruir el templo. Ya estamos en este tiempo, ¿ok? Ciro no aceptó a Dios, solamente Dios, pues eso es el Dios de esta parte, de esta región, de mi reino grande. Entonces, vamos a mandar a la gente y vamos a permitirles que ellos construyan el templo a su Dios,
y damos las cosas a ellos para que ellos los tienen para usar, para que ellos puedan hacer este templo. Este fue el concepto, ¿ok? Eso es lo que estamos diciendo en este tiempo, ¿ok? Este fue nada más el primer grupo que regresó. Tenemos 3 grupos que regresaron. El primero, como acabo de mencionar, es de Zorobabel, el sumo sacerdote, y este fue en el año 538 a.C. Luego tenemos el segundo, que está bajo Esdras, el mismo Esdras que escribió el libro de Esdras, del cual estamos leyendo, y esto pasó en el año 458 a.C. Entonces estamos hablando de tiempos largos. Y el tercer, unos pocos años después de eso, fue bajo Nehemías, que fue el copero del rey, pero se fue a Jerusalén como gobernante, y él gobernó por el rey allá en Jerusalén. Entonces tenemos estos 3 grupos que regresaron. Los primeros 2 son mencionados en el libro de Esdras, y el último está mencionado en el libro de Nehemías. Es obvio, a mirar el gran tiempo que tenemos entre estos 2 grupos que regresaron, que no todo el libro de Esdras pasó durante la vida de Esdras. Probablemente recibió la primera parte de boca y él lo escribió. Y continuando de allá, él añadió la parte que se pasó en su vida cuando él regresó. ¿Ok? Sabemos por seguro que Esdras vivió durante el tiempo de Nehemías simplemente porque su nombre se parece, o él se parece como figura, como persona, actuando en el libro de Nehemías. Entonces la última parte de Nehemías fue escrito al mismo tiempo, la última parte del libro de Esdras fue escrito más o menos al mismo tiempo de Nehemías. La primera parte vino de historia probablemente antes de la vida de Esdras. ¿Ok? Entonces ellos llegaron. Este primer grupo llegó con el sumo sacerdote Zorobabel por su líder. Y ellos llegaron, y la primera cosa que ellos hicieron allá en Jerusalén es que ellos levantaron el altar del templo el primer día del séptimo mes. El primer día del séptimo mes es la fiesta de Rosh Hashanah, la fiesta de trompetas. Eso es el primer día del año judío. Es interesante que lo hicieran este día, porque por había hecho así, es el inicio de tiempo por ellos, podemos decir. Por nosotros, proféticamente, este día habla del rapto. Entonces habla de otro inicio que va a venir en el futuro, cuando salimos de esta vida y vamos a estar allá en el cielo con el Señor por los 7 años de tribulación. ¿Okay? A este punto que ellos edificaron este altar, ellos empezaron sus ofrendas diarios, semanales, mensuales, anuales y de las fiestas. Hay muchas ofrendas que ellos estuvieran requeridos hacer según los mandamientos de Dios, según lo que está escrito en la Torah. En efecto, hay más que 1200 sacrificios que Dios menciona, y además los sacrificios por sus pecados. Perdóname, brincamos sobre algo ahí. Dice que celebraron la fiesta de tabernáculos, que está mencionado allá en estas. Tenemos 3 fiestas juntas. Tenemos Rosh Hashanah, la fiesta de trompetas. Luego tenemos Yom Kippur, el día de apropiación. Y tenemos la celebración de la fiesta de tabernáculos. Entonces ellos celebraron las 3 fiestas. ¿Ok? Entonces ellos, después de hacer esto y dedicar el altar y empezar con sus ofrendas y tener esas fiestas, ellos comenzaron la obra de reconstruir el templo. Dieron dinero a los constructores, se dice en 3:7 de Esdras. Unos versos después, ellos pusieron los cimientos. Y cuando ellos pusieron los cimientos, es interesante la reacción a esto. Porque el pueblo en general regocijaron.
ya tenemos cimientos, ya estamos por fin, la obra está iniciada. Pero se dice que en el próximo verso, en el verso 12, que los ancianos fueron tristes en poner los cimientos. ¿Por qué fueron tristes? Porque ellos miraban el templo que estuvieron construyendo y recordando el templo anterior. Había 3 templos hechos en el mismo lugar. Primeramente tenemos el templo que construyó Rey Salomón. Esto fue de mucho oro, de mucha plata, de mucho bronce. Muy, muy, muy elegante. Increíble. Si tuvimos que comprar nada más el oro y la plata para construir este templo, hoy en día nos costaría aproximadamente 16 mil millones de dólares americanos para construir nada más el oro y la plata. Entonces, fue un templo elegantísimo y aquí están construyendo otro templo y los ancianos que recordaron este templo anterior, ya a construir el segundo, están tristes a ver que eso no es tan elegante como el otro. Pero los más jóvenes, pues que nunca han visto un templo, quizás se nacieron en cautividad porque había 70 años en cautividad, entonces los ancianos que estamos mencionando tuvieron que tener más que 70, probablemente 90 años de edad, algo así. Y todo lo demás que nacieron en cautividad están gozosos. Ya tenemos templo, por Dios. Ya estamos empezando la obra. Entonces, eso es el segundo templo. El templo al tiempo de Jesucristo es el tercer templo. ¿Ok? Fue construido por orden de Herodes. El templo, durante lo que llamamos los años de silencio, el templo fue destruido y el rey Herodes, que está mencionado en los evangelios, mandó la construcción de este templo para que el pueblo pudiera tener templo otra vez. En el año 70 después de Cristo, este templo también fue destruido. Entonces ya hemos tenido 3 templos. Está mencionado en el libro de Daniel proféticamente, en el libro de Ezequiel proféticamente, en el libro de Apocalipsis proféticamente, está mencionado el 4º templo, que será reconstruido en los últimos días. ¿Cuándo? No sabemos. Ahorita, el mezquite de la piedra está en este lugar, donde el templo fue. Entonces, no sabemos porque mientras que los musulmanes todavía tienen una influencia fuerte en el Medio Oriente, será muy peligroso bajar su templo para construir el templo de Dios. Vamos a ver lo que pasa. La historia no ha sido escrita todavía, entonces vamos a ver. ¿Ok? Bueno, entonces ya empezaron la construcción. Ya por fin están haciendo y vienen unos adversarios trayendo una oposición a esta construcción. Está aquí en capítulo 4 de estas. Primeramente, ellos, los adversarios fueron otra gente que vivieron acerca, que no fueron de Israel, no fueron de Judá, y ellos vinieron a Zorobabel y quisieran participar en la construcción. Y Zorobabel obviamente les dijeron que no, eso es nuestra obra, vamos a hacerlo nosotros, ustedes no pueden participar porque no son de nosotros. ¿Quién son estas personas? ¿Quién fueron ellos? Ellos fueron la gente que Nebuchadnezzar movió a Jerusalén y a Judá, reemplazando los que vivieron ahí, porque sacó de Jerusalén los habitantes allá y llevó otros ahí. Entonces, fueron gente de quién sabe dónde, pero no fueron de Israel, no fueron de Judá, y por esta razón rechazó su participación, y una vez que rechazó su participación, ellos se enojaron y ellos levantaron en contra la obra. ¿Okay? Se parece como se pasó de inmediato, pero por la verdad eso fue unos años después. ¿Por qué fue unos años? Tenemos que tomar en cuenta que la gente no construyeron el templo tan rápido como deberían hacer. Vemos en el libro de Ageo que ellos empezaron la obra
pero ellos pusieron a alto por varios años, ¿ok? Entonces, se costó Salomón solamente 7 años para construir el templo, el primer templo. Y ya están construyendo uno que no es tan elegante y está costándoles más años, ¿ok? Estos enemigos, estos adversarios que acabo de mencionar, escribieron al rey Artajerjes. Eso fue un título común usado por varios de los reyes. Entonces no estamos seguros exactamente cuál rey fue, murmurando en contra de la construcción del templo, diciendo que Jerusalén tuvo una historia de ser rebelde, que fue la verdad. Hemos visto eso cuando estuvimos hablando de la caída de Jerusalén. Y el rey, por recibir esta carta, les respondió con otra carta mandando que ellos pusieran a alto la construcción del templo allá en Jerusalén. Entonces ellos fueron forzados a parar. Tengo que decir que probablemente deberían continuar la obra, pero ellos se pararon. Bueno, necesito decir aquí, ¿ok? Ellos usaron el nombre Artajerjes de este rey. Ciro fue el rey que les mandó construir. Ya Ciro ha pasado, ya estamos hablando de otro rey. Entonces estamos hablando de varios años que pasaron, ¿ok? Ellos han hecho un parte de la obra, pero se parece como no hicieron tan bueno. Y ya están puesto por alto. Y aquí viene Ageo, el profeta Ageo, en el año 519 antes de Cristo, con su primera profecía. Y esta profecía trata con el hecho de que el pueblo fue cómodo con la idea de no construir el templo. Pues ya paramos, no hay problema. No, es que no lo podemos hacer porque el gobierno no nos permite. Fueron cómodos así, pero eso no fue lo que Dios quiso. Entonces aquí tenemos la primera profecía de Ageo. Y sí dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio de la profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesanados, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembréis mucho y recogéis poco, comís y no os sacías, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentéis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Interesante esta profecía, muy interesante eso. Déjenme explicar lo que estaba pasando. Ellos han parado esta obra, entonces porque no estuvieron construyendo el templo, ellos edificaron sus propias casas, pero más que edificaron sus casas, ya tuvieron moldura, ya tuvieron, algunas traducciones dicen que ellos han cubierto los muros de sus casas con madera, pero madera polido, bien elegante, moldura de madera. Tuvieron casas elegantes, tuvieron casas de gente ricos, y aquí es la casa de Dios en ruinas. Entonces, la profeta vino con esta palabra profética, básicamente regañándoles, diciendo, ¿qué es eso? Vinieron acá para construir la casa de Dios. La casa de Dios todavía está en ruinas y ustedes tienen casas elegantes. Pues, pero Dios no estaba diciendo que su casa tuvo que ser elegante, solamente que ellos tuvieran que cumplir la obra. Mire esto, vamos a continuar leyendo, verso 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y trae madera, cualquier madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado. Ha dicho Jehová. Yo sé hacer cualquier cosa. Construyme una casita de madera. Imagínate.
Él no estaba esperando que ellos hicieran algo muy elegante y muy perfecto, pero que ellos hicieran algo. La primera casa, recuerdo, fue hecha de piedra cubierta con oro y plata. Y Dios está diciendo, mire, hazme algo de madera. Pues se parece como tuvo mucho impacto eso, porque se dice en verso 12, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le habían enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces ellos temblaron, y se continúa diciéndonos que ellos continuaron la obra. Aunque todavía esta carta estaba, este mandato del rey Asuero, que ellos no podían hacerlo, ellos lo hicieron. Entonces, reiniciaron la obra. ¿Ok? Pero no solamente hicieron eso. Esdras escribió y mandó una carta a Dario, que está mencionado en Esdras capítulo 5, pidiendo permiso o diciendo que ellos están haciendo la obra porque Dios le había mandado a través de Ciro. Eso es importante. La carta que se fue mandado antes de los enemigos no mencionó que Ciro ha mandado que ellos reconstruyeran este templo. Entonces, cuando el rey Asuero recibió esta carta, él dijo, pues, páralo. No hay razón por eso. Aquí se parece como lo que ellos dicen, es un pueblo rebelde. Pero ya ellos, Esdras en este caso, de Israel, se mandó la carta diciendo, es que estamos haciendo lo que el rey Ciro nos mandó hacer. Entonces, Dario mandó a sus escribas que ellos buscaban en el archivo para encontrar esta carta, porque había copia archivada ahí. Y ellos se buscaron y se encontraron. Entonces Dario mandó carta a Esdras y al pueblo de allá en Jerusalén, diciéndoles, si Ciro lo había mandado, sigue con el trabajo. ¿Okay? Entonces ellos fueron sabios en eso, cambiando, restaurando en la obra, pero cambiando de la carta anterior. Pues entonces ya ellos regresaron no solamente a la construcción, sino la adoración, las fiestas más que todo. Está mencionado allí que ellos celebraron la primera Pascua allá, que ha sido pasado o celebrado por mucho tiempo. Eso está en Esdras capítulo 6. Y luego regresó Esdras en el segundo regreso, en capítulo 7 y 8. Llevando más gente. Y una cosa muy bonita que se hizo Esdras es que una vez que llegó allá y fueron organizados, se juntó el pueblo en la plaza y se hicieron una plataforma. Y Esdras y algunos de los levitas que con él se pusieron allá, y todo el pueblo de Jerusalén alrededor, y ellos le leyeron de los libros de la ley. Los encontraron allá en el templo, todavía los tuvieron, y leyeron la Torah, la ley, al pueblo para que ellos pudieran ser instruidos. Porque todos los años que ellos estuvieron allá en captividad no han recibido. Entonces aquí tenemos todo el pueblo que no conocen la palabra de Dios, no han recibido. Entonces ellos se pusieron todo el día allá escuchando Esdras y los levitas que repitieron lo que él leyó, funcionando como bocinas. ¿Okay? Él lo leyó y ellos lo repitieron en voz alta, como bocinas, y así la gente le podían escuchar, y ellos les explicaron lo que dice la ley, y la gente lo recibieron, arrepintieron, y ellos regresaron a servir a Dios. Todo eso es muy bonito. Cuando Dios se restaura algo, se restaura bien, lo que sea. En el libro Job vemos una buena historia también de restauración al fin del libro, que Dios restauró los bienes de Job, y lo hizo, pero excelentísimo. Aquí vemos también que Dios les restauró, y les restauró con excelencia. Entonces me gusta cuando Dios mueve en esta manera. Dios siempre ha sido en el negocio de restauración. Cristo vino por el propósito de hacer restauración de la relación entre Dios y nosotros. Todo lo que se hizo fue por este propósito.
Entonces ellos continuaron y ellos, pues no se dice claro allá, pero se parece como ellos cumplieron la obra de construir el templo. ¿Ok? Y ellos, y la cosa que nos muestra eso más que todo es que ellos celebraron la Pascua y eso nos muestra que estuvieron usando el templo. Y todas estas fiestas, con la excepción de Yom Kippur, la fiesta de preparación, fueron tiempos de mucha alabanza, mucha adoración, mucha danza, y ellos se gozaron en Dios. Entonces ya está edificado el templo, ya llegamos a la historia de Nehemías. En el primer capítulo encontramos Nehemías como el copero del rey, ¿ok? Pero el muro de la ciudad fue en ruinas y unos de Jerusalén vinieron allá a la capital y se contaron a Nehemías que la ciudad, los muros de la ciudad de sus padres fueron en ruinas. Eso dejó figurativamente como una imagen desnudo. La ciudad es desnudo. La ciudad no tiene protección. Fue algo muy vergonzoso en aquellos tiempos a tener una ciudad sin muro. Esto quiere decir que cualquier enemigo puede atacar. Literalmente el concepto es de tener una ciudad desnudo es sin manera de defenderse. ¿Ok? Pues por ser el copero del rey, este Nehemías fue en un puesto muy honrado. Probablemente no conoció bien al rey. Probablemente los príncipes y la gente importante vinieron a Nehemías para preguntarle y decir, mira, es que quiero presentar este proyecto al rey. ¿Cómo te parece? ¿Va a aceptarlo o no? Probablemente tuvo una influencia. Yo creo que Nehemías fue un varón rico, y la razón por qué digo eso es que en el libro de Nehemías se encuentra un lugar donde él tuvo 100 varones comiendo a su mesa y él pagó por todo. Y ese fue diario. Lo pagó y no aceptó su salario como gobernador. Entonces obviamente tuvo su propio dinero. ¿De cómo? Probablemente durante el tiempo que fue copero, haciendo favores por varios príncipes y ellos le daban dinero para que él habló al rey o lo que sea. ¿Ok? Por ser el copero, no fue solamente él que cargó la copa o probó el vino primero, como muchos piensan. Fue también el mayordomo de su casa, del palacio. Fue encargado de todo que tuvo que hacer con el palacio, la gente que trabajaron ahí, y todo eso fue bajo la carga de Nehemías. Fue un puesto de una persona muy confiable. Simplemente porque él tuvo la oportunidad. Si alguien tuvo la oportunidad para matar al rey, fue él. Pero él tuvo la confianza del rey, tuvo la confianza de los príncipes. Él fue un varón confiable. Estaba con el rey probablemente en sus momentos más aislados, más callados. Anoche, cuando él estaba tomando un vino antes de dormir, probablemente fue Nehemías que estuvo con él. Cuando el rey estaba preguntando, probablemente preguntó a él consejos, aunque no se pareció como una persona tan importante. Fue este tipo de relación. Tuvo una relación muy rara con el rey, por supuesto. ¿Ok? Y Dios usó eso. Y había una responsabilidad así, que él tuvo, pero Dios lo usó. Entonces vino este varón, le habló. Y el corazón de Nehemías fue quebrantado por ver que el muro de la ciudad de Jerusalén estaba en ruinas. Y él oró y nos da, allá en los versos, nos da las fechas, desde el tiempo que él recibió la primera palabra y el día cuando él se fue a hablar con el rey. Y se pasó 3 meses. Entonces oró 3 meses. Y luego se presentó delante del rey, pero se presentó con rostro triste. Y eso fue muy raro. Normalmente no lo hizo. Él no tuvo el derecho para cargar el rey con sus problemas, pero se presentó así y el rey lo fijó y dijo, ¿qué ha sido pasando contigo? ¿Por qué estás triste? Eso no es normal.
¿Por qué estás triste? No es que tienes enfermedad, eso es algo de tu alma, dígame. Entonces, tomando la oportunidad, él oró rápido y contó al rey, es que la ciudad de mi padre está en ruinas, con su muro en ruinas. Y el rey le preguntó, ¿qué quieres hacer? Quiero regresarme allá para reedificar la ciudad de mi familia, de mis padres. Y lo interesante es cómo el rey respondió a él. No le preguntó cuánto cuesta o por qué debemos hacerlo. Le preguntó nada más una sola cosa. ¿Y cuánto tiempo necesitas? Me parece de esta pregunta como Nehemías, el rey no quiso permitirle ir. Tuvo la confianza en él, pero es que quiso tenerle ahí a su lado. Y él estaba pensando, pues si Nehemías se va para hacer esto, yo tengo confianza que va a hacerlo, pero no será aquí conmigo. Y quiero que él esté aquí conmigo. Entonces, tuvo una oportunidad excelentísima. Entonces, el rey le mandó ir, pero además de eso, no es claro en la Biblia, le hizo gobernador para que tuvo la autoridad para hacerlo. Se fue con soldados, tuvo una compañía de soldados con él, se fue con cartas del rey dándole autoridad y dándole permiso para usar cedros del bosque y tuvo cartas que le dio pasaje y cartas que le puso como gobernador. Entonces tuvo todo eso y se fue. Llegando ahí, él miró la obra y miró lo que había necesitado y empezaron la obra de reconstruir el templo. No quiero hablar tanto de la obra, pero yo veo algo muy interesante aquí. En medio que estuvieran haciendo esta obra, es que ellos recibieron varios ataques de unos enemigos, no ataques como de guerra, sino ataques para ponerles a alto en esta obra. Y hay 7 ataques. Y yo veo eso como la manera que Satanás nos ataque también. Porque cuando empezamos una obra, podemos estar seguros que el enemigo va a venir para intentar de ponernos a alto. Pues en este caso se obró a través de unas personas. También Satanás obra a través de personas con nosotros. Y hay 7 ataques aquí y que están ahí. Primeramente, capítulo 4, verso 1. Burlando de él. Es como Dios le da una visión para hacer una obra, para abrir una iglesia que será de 10,000 gente, algo así. Y aquí viene Satanás para decir, ¿y quién eres tú para hacer esto? La cosa es que a través de burlando de nosotros, él nos puede convencer que yo no tengo la capacidad por eso. Bueno, tampoco yo, pero no importa si tú y yo tenemos la capacidad, lo importa si Dios tiene la capacidad, porque debemos estar haciendo una obra más grande que nosotros para que Dios reciba la gloria por lo que Él ha hecho a través de nosotros. La segunda cosa que se hizo en este caso es los enemigos se juntaron para que ellos podían trabajar en contra de Nehemías juntos. La tercera es sacando su fuerza con tantos problemas. Pues en todas las iglesias yo he visto esto, que hay gente en las iglesias que se parece como están allí solamente para sacar la fuerza del pastor. Son llamados gente de alto mantenimiento y bajo impacto. Y el pastor trabaja y trabaja con ellos y saca sus fuerzas y nunca se cambian. El cuarto es hacer trampas. Ellos mandaron un mensaje a Nehemías diciendo, viene acá para juntar con nosotros aquí afuera de la ciudad para que podamos hablar. Trampa. Es como estamos en la iglesia y alguien viene a la puerta diciendo, sácate de aquí, yo quiero hablar contigo. Cuidado. Luego levantó mentiras en contra de Nehemías, diciendo, está dicho entre el pueblo
Y todos los vecinos dicen que estás levantando este muro para que tú puedas ser rey sobre el pueblo y levantarse en rebelión en contra del rey. La sexta fue temor, metiendo temor en el corazón de la gente para que sacar sus fuerzas. Cuidado por el temor, eso es la arma más fuerte que el enemigo tiene. Y lo último que encuentro allá en esta historia, en estos capítulos, capítulo 4 y capítulo 6, es cambiar los corazones de sus amigos. Había una trampa hecha por alguien que fue amigo de Nehemías. Pero los enemigos cambiaron el corazón de este amigo para acusar que Nehemías hizo algo malo. Y Nehemías dijo, yo no puedo hacer esto. Interesante. Y en todo eso Nehemías mantuvo su rectitud, se quedó justo y Dios le protegió. Y hay varios lugares en estos capítulos donde Nehemías oró a Dios. Dios, recuerda lo que ellos han hecho. Terminando. Los libros de Nehemías y Esdras se mezclan. Entonces Esdras, interpretando la ley al pueblo en Jerusalén, también está escrito en el capítulo 8 de Nehemías. Estuvimos hablando de eso hace rato. Nehemías allá en la plataforma leyendo la ley al pueblo, también está mencionado en el capítulo 8 de Nehemías. Entonces los dos tienen el mismo asunto. ¿Okay? Make a note there that I made a mistake and went to black. Got a note? Okay, kind of hit the red button. That's what I mean. Well, he said, hold on. Entonces, a través de los dos, en efecto los cuatro libros que hemos mencionado, lo de Esdras, de Nehemías, de Ageo y de Sofonías, los cuatro, tenemos toda esta historia. ¿Qué estaba haciendo Dios aquí? Restaurando el pueblo, dándoles su templo, dándoles su ciudad, para que ellos pudieran regresar a ser el pueblo de Dios. Mientras que estuvieran en captividad, podemos decir que no estuvieran funcionando como el pueblo de Dios. Digo eso porque cuando Esdras les leyó la palabra de Dios, la Torah, allá se parece como ellos no lo conocieron. Por esta razón yo pienso, no tuvieron esta relación con Dios. Pero aquí vemos que reformaron la relación con Dios, empezaron a servir a Dios otra vez y fueron el pueblo de Dios. No totalmente libre como durante el tiempo de los reyes. Todavía estuvieran bajo, podemos decir, bajo el dedo de los miros, bajo este reino, y se quedó ahí hasta el tiempo de los años de silencio. Y había unos cambios durante este tiempo, pero vamos a hablar de eso en la próxima clase. No vamos a hablar de eso ahorita. Pues entonces aquí tenemos el tiempo de restauración. Básicamente, esta época fue un tiempo, por la verdad, más o menos breve. Estamos hablando de como 100 años en cuando Dios estaba restaurando su pueblo. En otra manera, podemos decir que estamos viviendo en otro tiempo de restauración. Y cuando estudiaremos la historia de la iglesia, vamos a ver que Dios empezó con la iglesia en el tiempo de los evangelios, pero la iglesia había caído a través de los siglos. Y llegando al año 1500, la iglesia estaba muy político y no estaba muy espiritual, muy carnal. Pero a través de la reformación y las obras de esta reformación, Dios ha sido restaurando otra vez. Entonces, podemos ver que siempre Dios está en esta obra de restauración. Este segmento de tiempo, sí fue un tiempo de restauración, pero siempre hay tiempos de restauración en Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer con todos. Restaurarles, restaurarnos a relación íntima con Él, para que podamos ser su pueblo, para que podamos ser conocidos como sus hijos y podemos además funcionar como sus hijos. Porque Él nos ha llamado para ser sus hijos. Eso es lo que quiere nosotros.
Pues entonces, ya terminamos. Les recomiendo leer el libro de Daniel cuando tiene tiempo. La historia de Daniel es excelentísimo. Y la razón por qué menciono eso es porque básicamente hemos hablado nada más un poquito de Daniel, pero el libro de Daniel, más que todo, lee la parte que es la historia y no tanto lo que es profecía. Normalmente enfocamos en la parte de es profecía, porque habla de los últimos días. Lee la parte de su historia, lee de Daniel, las cosas acerca de Daniel su mismo. Es muy interesante. Daniel fue un varón excelente y tiene un carácter, tuvo un carácter que nos puede ayudar a entender. Entonces, lea el estudio acerca de eso. Y en mi sitio internet va a encontrar que hay un estudio escrito que se llama Un espíritu excelente. Este espíritu excelente, eso es hablando de la vida de Daniel. Entonces, si puede bajar este estudio y leer eso también para cumplir lo que hemos dicho en esta clase. Ayuda para tener el conocimiento mejor de Daniel. Entonces, hasta la próxima vez que juntamos para continuar nuestro estudio aquí, vamos a hablar en el próximo estudio, vamos a hablar acerca de los años de silencio y lo que pasó durante estos años y por qué son años de silencio. Entonces, nos veremos pronto y hasta aquel tiempo que Dios les bendiga. Siga estudiando y creciendo en las cosas del Señor. Amén.